por conectarse a este webinar que está organizando la empresa RP Consultoría de Proyectos, ¿sí? Este es un webinar, digamos, más enfocado a lo que son estructuras de concreto armado o concreto reforzado, como ya sabemos. Entonces, la idea, digamos, es revisar algunas disposiciones sismoresistentes, consideraciones técnicas que hay que tener en cuenta, ¿no? Como para poder, digamos, tener la seguridad que estamos diseñando correctamente en nuestras estructuras, ¿no? Entonces, el tema de este webinar es disposiciones sismoresistentes para el diseño de estructuras de concreto reforzado en proyectos de edificaciones urbanas, ¿sí? Bueno, antes de empezar, pues los invito a todos, a las personas que se han conectado, a que puedan seguirme en mi página de YouTube, ¿no? En las redes sociales, en Facebook, donde pueden encontrar mucha más información. Los webinars que estoy realizando mensualmente están colgados también en YouTube y lo pueden visualizar gratuitamente, ¿sí? Y pueden buscarlos en este caso como RP Consultoría y Proyectos. Bueno, por las personas que ya han participado en estas charlas, estos webinars que yo dicto o ofrezco, pues quien les saluda es el ingeniero Ronald Piscoya, ¿no? Soy ingeniero civil de la Universidad Nacional Federico Villarreal, cursando actualmente la maestría en ciencias, ¿no? Con mención en estructuras de la UNI, ¿no? Soy especialista en lo que es ingeniería estructural, geotécnica, dirección de proyectos, ¿sí? Miembro profesional activo del ACI y de la ICC, ¿sí? Profesional certificado como PMP y cuento con una trayectoria de más de 10 años, ¿no? Realizando proyectos de ingeniería, liderando supervisión en campo, ¿no? Y los sectores en los cuales me he desempeñado en mi expertise, en lo que es en edificaciones, manufactura, industria y minería, ¿sí? Actualmente llevo el liderazgo en mi empresa, RP Consultoría de Proyectos, ¿no? Y también soy docente principal de programas de alta especialización en diseño de estructuras metálicas para la construcción de la Escuela Profesional de Ingenio, ¿sí? Bueno, sin más preámbulo, entonces empecemos el webinar. Este es un webinar muy corto, ¿no? En lo que he querido, digamos, enfocar para que ustedes entiendan la importancia de las disposiciones sismoresistentes en estructura de concreto reforzado. Vamos a hablar 4 puntos, ¿no? En este caso, conceptos generales. Hay que tener una idea, digamos, de qué están orientadas las normas, la E060, el capítulo 21. Vamos a ver qué sistemas estructurales se usan en nuestro medio y los más empleados. Vamos a enfocarnos en lo que son los requisitos sísmicos para edificaciones tipo pórticos y duales, ¿no? Que son, digamos, edificaciones que se usan de mediana y baja altura, ¿sí? Y por último veremos lo que es la etapa de preguntas. Así es que ustedes tienen preguntas, dudas, lo pueden colocar en el chat, por favor, y al final de la sesión lo revisaremos, ¿sí? Bien. Primero hay que entender que la norma ha ido evolucionando en el largo del tiempo y ha orientado sus diseños ya más por un enfoque de capacidad, ¿no? Que es el diseño por capacidad, que es la que predomina el diseño sismo resistente en nuestra norma, ¿no? ¿Qué es el diseño por capacidad, no? Este concepto fue introducido por Park y Pauli en el 75 y que en esencia conlleva a que los elementos sismoresistentes, que sean columnas, vigas y placas, presenten una falla dúctil, ¿sí? Y con esto, ¿qué buscamos? Poder disipar la energía, ¿no? Acá podemos ver en estas imágenes, ¿no? Cómo, digamos, sería el comportamiento de un sistema, ¿no? En la cual, digamos, buscamos la ductilidad del material, principalmente del acero de refuerzo, y la conllevamos a que se genere, digamos, este sistema como tal, ¿sí? Para poder, digamos, llegar a esto, tenemos que introducir un concepto muy utilizado, que es el tema de las rótulas plásticas. Las rótulas plásticas vendría a ser la ocurrencia de fluencia que se da generalmente por flexión, y esto está asociado a una respuesta sísmica inelástica, ¿no? Como podemos ver acá en esta imagen, el mecanismo de la rótula se genera, en este caso en las vigas, muy cerca a los nudos, ¿no? Y en las columnas también muy cerca a los nudos, como pueden ver aquí, ¿no? Entonces el mecanismo de falla, digamos, ya está, digamos, predeterminado, y en estos puntos es la que nosotros tenemos que concentrar el mayor refuerzo y revisar específicamente. Y eso lo indica la E090, perdón, la E060 y el ACI 318. Lo que nosotros tenemos que buscar en una edificación ante la acción sísmica, que las rotulaciones se generen en las vigas, porque de esta manera tienen un mejor mecanismo de poder disipar la energía, ¿sí? Lo que buscamos es específicamente se genera la rotulación primero en las vigas
Y por último, en las columnas, ¿no? Este es el concepto que anteriormente se manejaba de columna fuerte, viga débil. Lo que no debemos hacer es esto, ¿no? Que se genere una rotulación o una plasticidad, digamos, de niveles, ya que prácticamente esto conlleva al colapso de la estructura. Ahora, la E060, en el capítulo 21, ¿no? Nuestra norma peruana, pues te indica todas las disposiciones especiales hay que tener en cuenta. Muchas veces estas disposiciones no las usamos en los diseños o simplemente las hacemos muy caso omiso, ¿no? Sin embargo, nuestro país es un país sísmico, tenemos que considerar estas disposiciones, ¿no? De mediana, edificaciones de baja altura, mediana altura y de gran altura. Ahora, para poder, digamos, entender este caso, la norma te indica que tú tienes que tener 5 conceptos claros. Uno, el diafragma estructural. Ese es un concepto que maneja la norma y que está orientado de que debe haber un diafragma, generalmente un diafragma rígido que nosotros manejamos, para que, digamos, pueda ser transmitidos los esfuerzos, perdón, las fuerzas sísmicas a los elementos sismoresistentes, ya sea columnas, ya sea vigas, ya sea placas. Los estribos de confinamiento, ¿no? Se ha demostrado ya mediante ensayos que mientras un elemento esté confinado, prácticamente va a tener una mejor capacidad de disipación de energía, ¿no? Los estribos como tal confinan y va a haber un núcleo de confinamiento que va a generar, digamos, el incremento de esa capacidad, ¿no? Entonces acá podemos ver dos tipos de confinamiento que se crea, ¿no? En este caso en columnas generalmente, y de igual forma, tenemos que tener en cuenta los elementos de borde. Los elementos de borde van a ser los elementos que van a conectar entre los elementos, llámese columnas, llámese vigas y llámese placas. Específicamente en lo que son placas, ¿no? O muros estructurales, el confinamiento, como nosotros ya sabemos, ¿no? Se da en los extremos, ¿no? Esto con el fin de poder, digamos, generar, digamos, los efectos cíclicos que puedan haber ante las acciones sísmicas. Ahora, para que también se desarrolle este tipo de elementos de borde, los diafragmas rígidos también tienen que estar conectados con estos elementos. Estos elementos de borde generalmente son las vigas peraltadas, las vigas de entrepiso, ¿no? Y todo el sistema que pueda ir amarrando el sistema, ¿no? Otro concepto es el tema del gancho sísmico, ¿no? Nosotros en nuestra norma, pues, tenemos esta configuración, ¿no? Del estribaje internamente metido, de acuerdo a norma, nos indica 8 veces el diámetro de la barra o 75 milímetros. Esto ayuda bastante a poder, digamos, generar el confinamiento del núcleo como tal, y posteriormente a que, digamos, el mecanismo o la fractura de los estribos prácticamente no sea prematura. Lo que nosotros tenemos que buscar es que el elemento sea lo más confinado posible para que el mecanismo de disipación de energía se presente de la mejor manera. De igual forma, los ganchos o los grapas suplementarias que se utilizan en secciones, por ejemplo, en columnas de mayor diámetro, también tienen que tener estas mismas consideraciones de los ganchos, ¿correcto? Ahora, cuando son secciones más amplias, llámese columnas y vigas, específicamente las columnas, ¿no? Se utiliza el concepto de las grapas o estribaje adicional. Como podemos ver aquí, las grapas, ¿no? Son barras, en este caso, que se conectan entre el acero vertical o longitudinal, y lo que va a ayudar prácticamente es a generar el confinamiento. Si nosotros, digamos, no colocamos la suficiente cantidad de elementos confinados, prácticamente nuestros esfuerzos que se puedan generar en el núcleo de confinamiento, pues va a variar. Acá podemos ver, digamos, dos imágenes de cómo se comportaría, digamos, una columna, ¿no? Bajo un confinamiento tradicional que es de 4 barras, versus un confinamiento, digamos, en todo el perímetro, como podemos ver acá, 8 barras con sus estribos, y prácticamente tienen una mayor área del núcleo. Entonces, esta columna va a tener una mejor capacidad por carga axial. Entrando en lo que son los sistemas estructurales, la norma va a definir 3 tipos, lo que nosotros ya conocemos en nuestro medio. Uno, que son los sistemas aporticados. El segundo, los sistemas duales, que es un mixto de muros con pórticos. Y el tercero, de muros estructurales, ¿sí? La norma prácticamente te indica cuál es la clasificación de cada uno de ellos, ¿no? Y muchas veces estos están asociados con respecto a la cortante. Cuando es pórtico, tiene que tomar como mínimo el 80% de la cortante sísmica.
Si es un dual, los pórticos tienen que tomar el 25% como mínimo, y si son muros estructurales, tienen que tomar por lo menos el 80% de la cortante sísmica, ¿no? Entonces, dentro de nuestro desarrollo de proyectos, pues prácticamente vamos a encontrarnos a este tres tipos de sistemas. El sistema de pórtico, como ya sabemos, es un sistema de columnas y vigas que prácticamente están unidas, en este caso con un diafragma rígido, que es la que va a transmitir los esfuerzos por fuerzas sísmicas, ¿correcto? Los muros estructurales son muros, digamos, que prácticamente van a tomar la mayor fuerza, va a ser un sistema muy rígido, que prácticamente va a controlar los desplazamientos, y que prácticamente, digamos, van a tener secciones constantes, ¿no? En este caso, los muros, pues, tienen un rango de 15 centímetros, 20, 25, ¿no? Y de acuerdo al tipo de diseño. Los sistemas duales, los que utilizamos mucho en nuestro medio también, para edificaciones de mediana a baja altura, ¿no? Que son un sistema mixto en lo que son columnas y placas o muros, ¿no? Este sistema como tal, pues digamos, genera una mayor libertad, en este caso, para poder, digamos, tener la geometría requerida de acuerdo a la arquitectura, ¿no? También tenemos los muros de utilidad limitada, ¿no? Sistemas que se empleaban hace mucho tiempo, no, pero se utilizaba hace un tiempo atrás, ¿sí? Tuvo un apogeo muy bueno con respecto al el uso de esos sistemas, pero el inconveniente que se vio es que, digamos, no había mucho sustento experimental, se estaba, digamos, implementando este sistema, y como tal también que generaban problemas de proceso constructivo, ¿no? Cosa que quizá el usuario o el cliente final, pues digamos, no lo tomó de la mejor manera, ¿no? Sin embargo, este sistema también se sigue aplicando, ¿no? Algunos requerimientos a tener en cuenta para lo que son los materiales, ¿no? Primero, el concreto sí o sí tiene que tener una resistencia mayor de 210, no puede ser menor, ¿no? En algunos proyectos como revisor, pues, he visto que colocan una resistencia de 175, ¿no? Eso está más orientado a que son edificaciones de albañilería, así que no hay que confundir con eso. En lo que es hacer barras de acero, o el acero de refuerzo, pues como nosotros sabemos, la calidad prácticamente está orientada a tener una calidad de ACTM A615 grado 60, ¿no? Que en este caso el esfuerzo de fluencia es de 420 megapascales. Acá podemos ver, digamos, el cuadro del esfuerzo de formación, la curva de esfuerzo de formación para distintos aceros, ¿no? Como podemos ver, digamos, los aceros de estas calidades presentan una alta ductilidad, ¿no? Que vendría a ser la capacidad de disipar la energía. En este caso, lo que se requiere para los para el diseño sismo resistente. Bien, ahora entrando en lo que son los requisitos sísmicos para lo que son pórticos y sistemas duales que nos vamos a enfocar, hay que tener en cuenta lo que es el requerimiento geométrico. De ahí partimos para lo que sigue, digamos, los siguientes chequeos. En el caso de columnas y vigas, el ancho mínimo que te indica la norma que debes cumplir es de 25 centímetros. Este es un sí o sí, ¿no? No puede ser menos, ¿no? Tiene que ser sí o sí para que el sistema, digamos, pueda generarse. Adicionalmente se da algunas consideraciones con respecto a la luz. La luz entre el vano, en este caso de columna a columna, ¿no? Tiene que ser mayor o igual a 4 veces el peralte de la viga, y este ancho de viga, pues tiene que ser mayor al 25% de la altura. De igual forma, las columnas, ¿no? Un ancho de 25, y un ancho que tiene que ser mayor o igual al 25% de la luz mayor, ¿no? El ancho menor. Ahora, ya entrando en lo que es el diseño por capacidad, ¿no? En este caso para lo que son las vigas, ¿no? Como ya hemos hablado, nosotros lo que vamos a buscar es el efecto de columna fuerte y viga débil. Y para eso, digamos, el diseño por capacidad se enfoca netamente a poder desarrollar la capacidad máxima, en este caso por flexión. Si está orientado por flexión, lo primero que se nos viene a la cabeza es el acero. Y es el acero de refuerzo la que tenemos que prácticamente llevarla hasta su punto máximo para que pueda, digamos, generar la disipación de energía, ¿no? Entonces, la norma te indica, digamos, dos casos, ¿no? En este caso similares, que, digamos, en este caso vendría con el sismo en la dirección X, en la dirección Y, positivo o negativo, y en principio prácticamente lo que se obtiene es una cortante por capacidad. Y esta cortante por capacidad está en función a lo que son las cargas gravitacionales muerta más viva, ¿sí? Multiplicados por un factor. Este factor es el factor de sobreresistencia. Y de igual forma, esto afecta a la capacidad nominal por fricción,
¿sí? Entonces, este valor de 1.25 no es más que la relación de la resistencia última del acero respecto a la resistencia a la fluencia, ¿no? Entonces, se ha encontrado experimentalmente que este factor, digamos, vendría a ser el factor que se va a amplificar para poder llegar a que el mecanismo se genere, en este caso la rotulación. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y este es un punto muy importante, que el momento nominal, en este caso de la sección en vigas, ¿no? Es el momento nominal resistente del acero colocado. Este es un detalle muy importante, no es del acero de diseño, sino del acero colocado. Acero que puedo colocar 3 varillas 5 octavos, 4 varillas de media, etc. Entonces es un punto muy importante a tener en cuenta. De igual forma, tenemos para el caso de las columnas. Las columnas tienen un comportamiento similar, sin embargo, en este caso no están sujetos a lo que son las cargas gravitacionales, ¿no? Por su peso propio en este caso. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos el momento probable, ¿no? Que es la multiplicación del factor de sobreresistencia por la capacidad nominal del acero colocado, ¿sí? En la parte superior y en la parte inferior. De acuerdo a esto tenemos un cortante último y este es el cortante en la cual vamos a diseñar para hacer la distribución y determinar el tipo de estribo que vamos a colocar en los nudos. En este caso cerca al nudo de las columnas, ¿no? Ahora, en este caso pues va a presentarte dos situaciones, ¿no? En este caso cuando viene el sismo en esta dirección, positivo, y en la dirección negativa. Entonces son dos casos que tienen que analizarse, ¿no? Y el peor caso es la que tiene que llevarse, en este caso, con el cuadro, el diagrama de interacción, que es la carga última con respecto a la carga nominal. Y este valor es la que tiene que entrar para estas expresiones y determinar la cortante última, ¿no? Entonces, como podemos ver acá, tanto la viga como columna vamos a determinar lo que es la cortante por capacidad, última por capacidad, y esta es la que vamos a diseñar para lo que es el estribaje. Respecto de refuerzo longitudinal en las vigas, acá podemos ver algunos requerimientos que te pide la norma. La norma te dice que en los extremos, en este caso en la parte inferior, positivo, tiene que ser mayor o igual al momento nominal negativo en la parte superior, ¿sí? En toda la viga, en lo largo de la viga, cuando se hace la verificación, el momento nominal, en este caso, tanto positivo como negativo, tiene que ser mayor o igual al momento nominal máximo entre 4. ¿Sí? Ojo con esto, este es el momento nominal del acero colocado, no es el de diseño. Y acá te indica una indicación con respecto a la cuantía longitudinal de acero en tracción, que tiene que ser menor o igual a 2.5%. De igual forma como vigas, perdón, de igual forma para que el sistema funcione correctamente, hay que tener en cuenta lo que es el confinamiento. El confinamiento va a ayudar a que prácticamente el núcleo, ¿no? Bajo la capacidad, digamos, que tiene, pueda, digamos, generar una mejor disipación de energía. En este caso, tanto para vigas y para columnas, te indica unos ramales máximos que tú tienes que respetar para que, digamos, el sistema funcione correctamente. En el caso de vigas, el espaciamiento en ramales, en este caso de estribo, con la grapa, ¿no? Menor a 30 centímetros, y para columnas menos de 35 centímetros. En el caso cuando ya determinemos el diseño por cortante y vamos a entrar en lo que es el confinamiento de las vigas, hay que tener en cuenta un punto importante, que en la zona donde vamos a generar el confinamiento, generalmente está dado por 2 veces H, que H vendría a ser el peralte de la viga. Esta longitud como tal es la que tenemos que respetar para poder, digamos, colocar todo el estribaje como tal, ¿sí? En este caso, el estribaje mínimo tiene que ser 3 octavos como mínimo, sí o sí. El primer estribo, como ya sabemos, pues se coloca 50 centímetros, y en este caso, en la zona de confinamiento, hasta 2 veces H, no más de D cuartos, que vendría a ser el peralte de la viga, 8 veces el diámetro de la barra longitudinal, 24 veces la barra del estribo, y 30 centímetros de la barra, perdón, 3 centímetros el espaciamiento. Esa es, digamos, la zona en la cual necesitamos confinar correctamente, porque es en este tramo, izquierdo y derecho, es donde se va a generar lo que es las rótulas plásticas. Y en la zona central, un espaciamiento no más de D medios, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si no cumplimos lo que indica la norma? Pues la norma te dice, ok, si tú no me cumples, pues cuando venga un sismo va a generarse estas fallas. Acá podemos ver que no ha habido una concentración correcta del espaciamiento entre estribos y obviamente, pues se genera la falla. De igual forma aquí, ¿no? Se genera en este caso una falla
por cortante, digamos, en este caso seguro porque el tema del estribaje no ha sido el más adecuado, ¿no? Entonces son temas muy puntuales que tenemos que tener y rescatar y ya implementarlos. Ahora, cumpliendo con el concepto de columna fuerte y viga débil, tenemos que verificar un tema de la resistencia mínima a flexión, lo que te indica lo siguiente, que la capacidad nominal, en este caso el acero colocado, de la columna tiene que ser mayor o igual a 1.2 veces la capacidad nominal del acero colocado en las vigas, ¿no? Este es un concepto, digamos, muy importante a cumplir, porque prácticamente está asociado el concepto que ya hablamos, columna fuerte y viga débil, ¿no? Es un tema más de cumplimiento geométrico, perdón, un tema de cumplimiento del acero. Ahora, en el tema de las columnas, ya hemos hablado y reiterado que el confinamiento va a ser parte muy importante y esencial para el comportamiento, ¿no?, de la disipación de energía, en este caso, y generar lo que es las rotulaciones plásticas. En este caso, lo que nosotros vamos a buscar siempre, que el estribaje tenga que tener un espaciamiento máximo, en este caso de 35 centímetros, entre grapas y barras y estribaje, y que tenga una disposición que tiene que verificarse de acuerdo a la norma. Acá se encuentran 3 casos, de los que más utilizamos es este de aquí. El segundo caso, cuando colocamos grapas verticales, ¿no? Y acá tenemos, grapas verticales y horizontales. Y el tercero, cuando colocamos grapas verticales y horizontales y analizamos el comportamiento de estas 3 grapas, ¿sí? Cada uno de ellos tiene que verificarse con estas expresiones. Y digamos, una vez que cumpla, prácticamente lo que estamos garantizando es el confinamiento del núcleo como tal, específicamente columnas. Mientras más confinamiento tenga, el comportamiento va a ser mucho mejor. Ahora, ¿y cuál es el concepto de confinarlo? El concepto de confinarlo es mantener la capacidad de la columna, ¿no?, entre los efectos cíclicos que se puedan dar específicamente del sismo, y que prácticamente no se dañe la capacidad, ¿no? Como nosotros sabemos, si no colocamos el espaciamiento y con confinamiento adecuado, prácticamente esto con el tiempo y las cargas cíclicas van a ir perdiéndose. Ahora, el concepto está más orientado también a que prácticamente puede haber una pérdida de recubrimiento, pero jamás, jamás debe haber una pérdida de la capacidad de la columna, para poder, digamos, evitar lo que es el colapso de las estructuras, ¿no? Que esto está muy orientado a la norma E060 y el ACI 318, ¿no? Entonces, es por eso que vemos muchas verificaciones que tienen que hacerse, tanto en columnas como en vigas. Así como hicimos el confinamiento de las vigas, ahora lo mismo para el tema del confinamiento de las columnas. De igual forma, va a haber una zona de confinamiento y una zona central, ¿no?, que prácticamente es la que nosotros tenemos que verificar y garantizar ese tramo, que es donde se va a generar las rótulas plásticas. Un punto importante es el tema de las cuantías, ¿no? Una cuantía recomendada que te indica la norma es de 1 a 6%. Sin embargo, la norma limita a máximo 4% por un tema constructivo, ¿no? Recordá que mientras más cuantía tú le coloques, va a haber mayor cantidad de acero, y eso, cuando tú realices el vaciado del elemento, en este caso en las columnas, pueda generar un problema de cangrejeras, burbujas, etcétera. Entonces, la norma es un poquito muy celosa en ese caso y dice, no, máximo 4% para que no haya problemas posteriores. De igual forma, el estribaje, en este caso de 3/8, ¿no?, para lo que son las columnas como tal, ¿no? Y la zona de confinamiento, ¿no?, en este caso esta longitud, de acuerdo a unas expresiones. En este caso la longitud, la altura entre 6, el ancho máximo de la columna, o 50 centímetros. Y en lo que es el espaciamiento también requerido, 6 veces el diámetro de la barra, el ancho mínimo, o 10 centímetros. Y en la zona central, 12 veces el diámetro de la barra, ¿sí? Ahora, vamos a ver específicamente esto de acá, que ya se ha estudiado. En este caso el doctor Mario Rodríguez de la Universidad Nacional de México ha hecho ensayos de cíclicos para poder entender, digamos, este comportamiento, ¿no? Entonces, ¿qué ha detectado? Que en estos estudios, el distanciamiento entre estribos, en este caso el espaciamiento entre puntos de apoyo, que vendría a ser este de acá, va a estar limitado a 6 veces el diámetro. ¿Y esto con el objetivo de qué? Con el objetivo de evitar lo que es el pandeo y la fractura del acero de refuerzo, en este caso del transversal, el estribo. Entonces, es por eso la importancia de colocar muchos estribos
justamente en la parte de las rótulas plásticas para evitar este tipo de fallas. Si no colocamos eso, pues van a presentarse estas fallas, que son indeseables, obviamente. Entonces, es por eso que tenemos que generar un buen confinamiento en las rótulas plásticas. No es quizá un tema de dinero, no colocarle más acero, sino es un tema de cumplimiento normativo. Y esto nos va a ayudar, obviamente, a que tener una estructura más segura. De igual forma, acá tenemos algunas fallas, en este caso por aplastamiento, ¿no? Insuficiente cuantía en este caso, y acá en este caso por el tema de insuficiente de confinamiento en el nudo de la columna. Ahora, si bien es cierto, nos hemos orientado a lo que es columna, viga, y muchas veces también orientamos el diseño de las placas o muros, el nudo, digamos, queda como que muy al aire o se sesga a algunos valores, ¿no? La norma como tal, la nuestra, te da unos valores muy básicos como para hacer las verificaciones. Sin embargo, el ACI te indica una metodología un poco más específica, ¿no? El nudo, como nosotros sabemos, tiene que ser diseñado de igual forma o mejor que los elementos estructurales, porque los nudos son los elementos que van a transmitir los esfuerzos, tanto por flexión, compresión y cortante. Entonces, enfocado en lo que es el diseño del nudo, lo que te dice la norma, yo tengo que diseñar un área de corte. Esta área es el área efectiva del nudo. Esto va a estar en función a estas expresiones. Estas expresiones, digamos, va a ser un plano de falla, un plano de fallo o un plano de corte, en la cual yo tengo que verificar estas condiciones, ¿sí? Yo ya tengo mi acero de refuerzo superior e inferior, en este caso, de la viga izquierda y la viga derecha, del acero colocado, y, digamos, determino las fuerzas, me hago mi estado de equilibrio, ¿no? Como tal. Entonces, para determinar mi fuerza última, en la cual yo tengo que verificarlo, está dado por esta expresión, ¿no? Que 1.25, el FI, como ya hemos hablado, lo que es la sobreresistencia del acero, ¿no? Por las áreas correspondientes del acero colocado, menos la fuerza cortante de la columna. Esto tiene que ser menor o igual lo que es la capacidad nominal. La capacidad nominal va a estar de acuerdo a estas expresiones, ¿no? Si bien es cierto, pues uno cumple esta condición y pues digamos, prácticamente ya terminaría el diseño, ¿no? Sin embargo, el ACI es un poquito más específico en esto, ¿no? Es una metodología un poquito más amplia, tiene un concepto con el efecto puntal tirante, ¿no? Que se utiliza mucho en este caso, y que prácticamente te indica un mejor espaciamiento entre los nudos, ¿no? Acá podemos ver 2 casos o 3 casos, en las cuales el espaciamiento de los nudos tiene que tener la misma importancia que un diseño de columna y viga, ¿no? En nuestro medio, un espaciamiento recomendado es, digamos, 3 pulgadas o 7 centímetros, que es el espaciamiento entre ellos, ¿no? ¿Qué pasa si no hacemos el confinamiento de nudo? Pues como ya hemos visto, se van a generar las fallas. Acá podemos ver, digamos, el insuficiente confinamiento del nudo, ¿no? No vemos un estribo que se haya colocado correctamente, como podemos ver en la imagen anterior, ¿no? Que prácticamente tiene bastante estribaje. En esta parte había una insuficiencia. Y como tal, pues si hay una insuficiencia, prácticamente se va a generar lo que es la falla. Acá se generó lo que es el pandeo de la barra. De igual forma, en este caso en el nudo, ¿no? Hay una falla, digamos, en este caso longitudinal, que seguro no ha habido una suficiente confinamiento, en este caso, del nudo, ¿no? Bien, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Hace un micro resumen, ¿no? De este tema, ¿no? Es un tema un poco más amplio, ¿no? El tema de la norma ACI, la ICC, perdón, de la ACI, la E090, E060, pues prácticamente tienen que ir complementadas, ¿no? Actualmente, pues como pueden ver, hay disposiciones que hay que cumplir. El tema del acero, el tema de disposiciones, los espaciamientos. La parte clave, en este caso, para cumplir las disposiciones sismoresistentes es el confinamiento. El confinamiento, si nosotros otorgamos un buen confinamiento para las columnas, para las vigas y sobre todo en los nudos y también las placas, prácticamente vamos a generar un buen mecanismo de disipación de energía, que eso está orientado a lo que es el diseño por capacidad, ¿sí? Bueno, señores, muchas gracias a todos por su asistencia. No sé si tienen algunas preguntas, dudas con respecto. Bien, sí, Pierre, respondiendo a tu pregunta, los concretos de alta resistencia, ¿no? Como tal, y los aceros de alta resistencia,
como tal, afectan al comportamiento sismorresistente porque prácticamente no tienen la suficiente capacidad de disipación de energía, ¿no? Si bien es cierto, los concretos no pueden resistir grandes esfuerzos por compresión, si nosotros orientamos el diseño por capacidad, en este caso, ¿sí? Nosotros tenemos que tener un acero de refuerzo que prácticamente tenga la mayor capacidad o la mayor ductilidad posible para que pueda generar los mecanismos. Si nosotros colocamos un acero muy alto, de alta resistencia y poca capacidad de disipación de energía, que es la ductilidad, poca ductilidad, prácticamente se va a conllevar a la falla frágil. Y lo que te indica tanto la E060 como el ACI 318 es que los elementos tengan que tener esa capacidad de disipar energía. Y eso está orientado justamente con la ductilidad, ¿no? Entonces, por eso, digamos, sí afectaría, y como hemos visto, la norma te limita tanto lo que es el esfuerzo, la resistencia a compresión del concreto y lo que es el esfuerzo a fluencia del acero de refuerzo. Bien, no sé si alguien más tiene una pregunta, duda. No, gracias por tu pregunta, Pierre. Bien, señores, ¿no? Como ya para poder terminar este webinar, pues hay que enfocar bien lo que son el diseño sismorresistente, ¿no? Si bien es cierto, en nuestro medio nosotros verificamos correctamente, pero estas disposiciones nos van a ayudar a poder, digamos, mejorar nuestros diseños, tener una capacidad remanente que va a ayudar a que la estructura tenga un mejor comportamiento, ¿no? Y entonces, la clave es el confinamiento, señor, ¿no? Y la E060, en este caso nuestra norma, prácticamente te da todas las pautas como para poder diseñarlo correctamente. ¿Sí? Bien, señores. Muchas gracias a todos por conectarse, muchas gracias por sus preguntas, ¿no? Este webinar lo voy a colgar la próxima semana en la página de YouTube para que puedan verlo nuevamente y para las personas que nos pueden conectar también lo puedan ver, ¿no? Muchas gracias a todos por su asistencia y muy buenas noches, ¿sí? Hasta luego. Oh.